Estamos hoy en el estudio de Esteban Hirschfeld y vamos a hablar de muchas cosas. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Esteban, vamos a empezar por un poco los orígenes. ¿Eso suena el audio? Sí, el micro es estéreo aparte, así que se graba Fenómeno. sí. En fin, ya te dije que se graba todo el tirón y sin mezclar, o sea que va a salir estéreo directo. Sí. En fin, te iba a preguntar, vos sos de Montevideo. Sí. Tengo entendido que, bueno, que estás volviendo a Montevideo últimamente, ¿no? Sí, cuando Digamos, puedo, ¿no? claro. Voy una vez al año o algo así. Uh-huh. Porque viste que había, digamos, como una especie de movimiento de rock, que había bandas, digamos. En Montevideo hay mucha onda ahora mismo. ¿Y qué te inspira cuando estás en Montevideo? Pues, a ver, los chivitos, Fainá, esas cosas. Sí, el Uruguay se come muy bien. Las calles, el Claro, barrio. claro. Tu primera banda, los Mockers, bueno, ahora hablamos de la gestación de los Mockers, digamos, Sí. cómo llegan ahí, pero primero eran los Encadenados. Sí, ¿No tuvieron otra banda antes? sí, tuvimos otra banda antes que eran los Teddy Boys. Sí, los Teddy Boys. Llevamos unos sacos de lana Sí. con las iniciales TV. Eso era primera mitad de los años 60. Qué fuerte. O sea, ahí no se llevaban todavía las guitarras sujetadas con cadenas. No. Como si eran Teddy Boys, tenían también ya todos los visos, ¿no? Sí, O sea, todo es bastante correlativo, pero digamos. éramos muy inocentes. Sí. Era la época del liceo, o sea, secundaria, Claro, pues se conocían todos de qué, del instituto, del colegio. del instituto. Del instituto directamente. Sí. ¿Y eran todos, digamos, de ahí o venía alguien de afuera también cuando se formó la banda? Eran todos de Montevideo, si es lo que preguntás. Del liceo éramos tres, Jorge, Julio y yo, y el baterista Beto era de otro liceo y Polo también de otro. O sea que, digamos, era Polo el cantante, Sí, Beto sí, era el baterista, sí, después estaba Julio que tocaba el bajo, sí. y Jorge la guitarra rítmica, digamos, o más los solos. No, Porque como Polo tocaba también la guitarra. sí, Polo tocaba más bien la guitarra rítmica y Jorge la guitarra solista, que se llamaba primera guitarra y segunda guitarra. Daría, digamos, casi todo, digamos, y Polo iba, digamos, como Lennon, ¿no? Digamos, Sí, o sea, haciendo, digamos, la rítmica. sí, rascaba. Exacto, rascador, una Strammer. Ok, entonces, los Teddy Boys, ¿en qué año más o menos empezarían? Pues en el año 64 más o menos. Sí. Y después pasaron a llamarse los Encadenados. Sí, porque éramos muy malos, como Teddy Boys, y nos echaban de los sitios. Claro. Una vez que hasta nos pagaron para que nos fuéramos, que dejáramos de tocar inmediatamente. Bueno, menos le pagaron, pues nada menos echados Sí, sin pagar. sí. Otras veces tocábamos y no nos pagaban también. Claro, se pasaron. Pero bueno, Pasa hoy en día también. Nos cambiamos de nombre para hacer borrón y cuenta nueva y nos pusimos los Encadenados. Claro, y para ir más suave se colgaban las guitarras con cadenas y todo. Sí. Que era como más que para, digamos, dar la impresión de que no busquen problemas con ustedes también, ¿no? Porque, No, era simplemente otra cosa, claro, algo nuevo. como una estética brutal. Y Julio, tengo entendido que presentaba los shows primero. Se ven en YouTube. Sí, los videos que hay en blanco y negro de Sí. Argentina. sí. ¿Qué era? ¿En qué programa era? En escala musical. se Escala llamaba. musical, claro. Y hay unos que se ven todavía las guitarras con cadenas colgadas. Eso es lo que te decía, que tengo entendido que Julio
presentaba los shows antes de... Eso era en los TV Boys, presentaban los shows, y los shows eran varios pases de media hora, Claro. y media hora de descanso. Entonces Julio tenía que decir, al acabar el primer pase, bueno, dentro de 30 minutos, otra vez con ustedes, los TV Boys, pero se equivocaba y decía dentro de 30 segundos. Entonces La gente no sabía muy bien qué hacer, claro. lo echamos de presentador y le colgamos un bajo casero Claro. que le hizo el padre de Jorge, el guitarrista. Sí. Era, no sé si carpintero o algo así, trabajaba en el ayuntamiento, en la municipalidad. La municipalidad de Montevideo, y le hizo a su hijo Jorge Sí. la primera guitarra eléctrica que tuvimos, porque no se encontraban Claro. en Montevideo en esa época ni con dinero. Claro. Y después le hizo un bajo a Julio también, que eso fue una historia porque no se conseguían cuerdas de bajo eléctrico, entonces las mandamos a traer de no sé dónde, y en el momento que las pusimos el mástil hizo con la tensión de las cuerdas, porque no llevaba alma, no llevaba un hierro dentro como tiene que llevar. Era todo muy casero, muy casero, y eso lo enchufábamos en la guitarra de Jorge en una radio. Sí. Y el bajo de Julio en un amplificador que había sido de un cine mudo, donde ponían discos de Charleston, eso de... Claro, de fondo perfecto. Sí, entonces el amplificador tenía encima un plato, ya sin brazos ni nada, que giraba continuamente, y eso iba a un parlante sin caja ni nada, un altavoz. Claro. En el suelo, boca arriba, que bueno, se movía a lo largo de la actuación por el escenario con la vibración. Sí, era todo muy improvisado. Claro, bueno, formaba parte, digamos, también de toda esa falta de medios que había en general. Sí. Por lo que decías, que no se conseguía ni comprándolo, o sea, ni No. pagándolo, digamos, que no había disponible. No había. Algunos grupos lo conseguían, de cuando venían grupos de fuera, pues les compraban la guitarra. Los parches de la batería eran de piel, de cuero. Entonces eso con la humedad se destensa completamente. Claro, así que claro. cuando tocábamos en verano cerca del mar o de una piscina, el bombo sonaba... Claro. Pero bueno, Debe ser. así se aprende. Sí, no, es lo mejor es Tocando no, la caja de exactamente, zapatos. exactamente. Si no se aprende así, ¿cómo se aprende, no? Digamos, al final. Hay una curiosidad que te quería preguntar. ¿Por qué te pusieron el filósofo No lo sé. digamos, en el disco? Eso es un misterio. Eso a alguien se le ocurrió llenar la contraportada de estupideces, y empieza diciendo, hay muchos grupos en el mundo entero, y al final la foto de cada uno con un mote, un seudónimo. Sí, una copia así de los Beatles, algo así, digamos, No como sé. el Beatles tranquilo, el Beatles tal, pero ya No impreso en la portada, digamos, para que no... No sé a quién se le ocurrió la Sí, brillante idea, pero... sí, no me acuerdo, porque fue divertido, digamos, el espiritual, o sea... Ah, sí, claro. Sí, todo más, el simpático, el filósofo, por supuesto, el tranquilo, el salvaje. O sea, digamos, el tranquilo salvaje todavía va dentro de una cosa que puede ser, digamos, el simpático también, pero el espiritual y el filósofo, ¿de dónde se lo sacó, no? ¿Y cómo les llegaban los discos, por ejemplo? ¿Estaban disponibles los discos, por ejemplo, de los Beatles? Imagino que empezaría a sonar. Los discos de los Beatles estaban disponibles, pero como un año después Claro. de salir. Pero venía alguien, por ejemplo... Eso fue una suerte que tuvimos. Los discos, el disco de los Beatles que salió en el año 63 se publicó en Uruguay en el 64. El disco de los Rolling del 64 se publicó en el 65, y entre tanto se habían publicado varios más, porque
esos tipos sacaban discos Claro, cada 6 4 meses, meses. 4 meses, sí. Y tuvimos la suerte de que en un verano en Punta del Este, que es el balneario Sí. en la playa Pero más. de Uruguay, pues conocimos a una chica que era hija de un diplomático estadounidense y que había traído toda la colección de los discos que salieron, entre tanto. Entonces ahí nos armamos de munición. Qué bueno. Y por ejemplo, ¿conocían a los Kings? Sí, los Kings se conocían en Uruguay. Había un grupo que se dedicaba a hacer versiones de los Kings, lo hacía muy bien, los Delfines. Después acabé tocando con ellos. Sí, después de los Mockers. Después de los Mockers, sí. Claro, okay. Y por ejemplo, The Who, los Beach Boys. Los Beach Boys sí se conocían, The Who menos. Ajá. Sí. ¿Y a vos te influenció de alguna forma Brian Wilson No. a la hora de tocar vos? No. ¿De dónde te venía? Más bien de... digamos, al empezar a tocar. Más bien de Ray Charles, del pianista de los Tin Tops. Ah, claro. Sergio Martel. Ajá. Y Claro, porque la mayoría de canciones las conocían por ellos, que hacían versiones. sí, los de Tin Tops Little Richard, era un grupo de mexicano de finales de los años 50, principios de los 60, que hacían versiones de los éxitos de rock del momento, de Little Richard, de Elvis. Y los cantaban en castellano, eran increíbles. Sí, Increíbles. muy buena voz, y eso nos enseñó la posibilidad de... Claro. ¿Y por qué ustedes lo hicieron en inglés? ¿Cuál fue, digamos, la...? Bueno, en la época anterior, con Los Encadenados grabamos en español. Hay varias canciones grabadas en una emisora de radio en español que no se conocían los grupos ingleses, ni los Beatles ni los Rolling Stones todavía. Y entonces cuando los conocimos, pues nos enamoramos más de rhythm and blues y lo lógico era cantar en inglés, y en aquella época se cantaba en inglés más que ahora. Estos otros que te mencionaba, los Delfines, cantaban también en inglés, las canciones de los Who y en general los que hacían rock. Con los Shakers. Los Shakers también. Hasta que ya a la segunda mitad de los 60 empezaron a salir los grupos argentinos cantando en castellano, los Gatos. Sí, los Gatos fueron los primeros, más o menos. Sí. Claro. Que antes eran los Gatos Salvajes, también, o sea, todo tiene su proto, digamos. Los náufragos también había. El extraño del pelo largo. Sí, eran... ¿cómo eran estos? Sí, de eso te quería hablar, porque como los detenían, digamos, por la calle ya solo por tener el pelo largo, ¿no? O sea, al final... Sí, que particularmente, no lo voy a contar aquí, pero con esa canción tengo una historia muy particular. En una situación muy estrambótica, un español me empezó a hablar de rock argentino y me nombró esta canción, y me puse a cantarla con él, y todos los que estaban alrededor se quedaron, ¿cómo se ponen a cantar esto aquí? Pero prefiero no contarlo, te lo cuento off camera mejor. Bueno, entonces, digamos, empiezan a llegar los Beatles, los Rolling, y digamos, ustedes tiran más al rhythm and blues. Sí, empezamos a grabar versiones, todavía no teníamos discográfica ni nada, entonces era en una emisora de radio de Montevideo, y grabamos dos versiones de los Rolling Stones que no eran originales, porque en esa época los Rolling Stones todavía no componían. Sí, hasta el segundo o tercer disco, alguna Beer Man. Pero bueno, una de esas versiones llegó a manos de un cazatalentos argentino que nos fichó para ir a Buenos Aires al año siguiente, y ahí nos cambiamos de nombre a un nombre más coherente con el idioma, porque nos llamamos todavía Los Encadenados. O sea, I Just Wanna Make Love to You la grabaron como Los Encadenados. Sí, sale ahora en las reediciones de los Mockers, pero en ese momento eran Los Encadenados. Claro. Wow. Porque, digamos, ustedes se van a Argentina y ahí es donde
digamos, se cambian el nombre y todo eso. ¿Por qué Sí. los mockers? O sea, digamos, ¿de dónde les viene a ustedes? Pues yo sé que aparte viene, digamos, por un lado los enfrentamientos Sí. entre los mods y los rockets, y después Sí. Ringo Starr que lo nombra y tal. Pero ¿de dónde les vino a ustedes? ¿Les vino por la película o les vino porque lo juntaron? O sea, no sé, No, por no, curiosidad. no vino porque porque lo juntáramos. Claro. Sí que era actualidad la batallita de los mods y los rockers en, Claro. en Bueno, los Inglaterra, Teddy Boys, ¿no? en Primero. Blackpool. Pero nos hicimos todos super fan de los Rolling Stones, excepto el baterista que era fan de los Beatles. Y Ah, entonces muy bien. él casó la frasecita Qué bueno. Dijo, esto déjenme meterlo. de Ringo, que le preguntan si es un mod o un rocker Sí, un mocker. y No, pues el mocker tiene ese punto de mock, ¿no? bueno, Digamos, sí, como de mockers es sería- como los burlones, Exactamente. algo así. Buenísimo. Y bueno, y nos gustó el Qué nombre. bueno. Eran conscientes de esa traducción también, digamos. Claro. Exactamente. Hasta ahí llegaba. No, sí, ya sé, ¿no? Pero digo, porque yo qué sé, viste que hay cada historia. Entonces en Argentina, digamos, empiezan a salir en televisión, ¿no? Sí. Y a hacer actuaciones. Sí, Pero creo que en Uruguay había más, digamos, garitos de rock, ¿puede ser? En Argentina estaba la cueva. había mucha onda, era una época antes de la dictadura y había mucha onda cultural de música, de cine, de teatro, de claro. literatura, de ballet. Claro. Y sí, había sitios, se llamaban cuevas también, Ajá. de rock and roll y ahí tocábamos. Y Y en verano- bailes también, claro. Sí, Bailantas, digamos. Que sí, se llamaban bailes, lo organizaban los colegios, Claro, eran como los estudiantes. kermés, ¿no? Digamos, verbenas, casi prácticamente. Sí. De barrio, ¿no? Como saben la película esta Nueva Avellaneda. por ejemplo. De barrio no, eran de cada instituto que lo hacían en un salón Ah, X, sí, pero sí, claro, tipo un baile para de graduación, para digamos. juntar fondos o Qué de bueno. fin de curso, esas cosas. Sí, sí. Brutal. ¿Y qué diferencia había, por ejemplo, en una sonora? Era más de... Una sonora es el nombre que se daba a una orquesta de cumbia, de música Claro. tropical, Claro. y el otro tipo de orquestas con las que compartíamos escenario eran las típicas, que era una orquesta de tango. Ah, de tango. ¿Y el jazz caía por algún lado? El jazz era más minoritario y lo veíamos un poco como una cosa pasada. Claro. Pero y blues, evidentemente, no había nada de eso. Pero digamos, me refiero, aparte de las bandas de rock, había gente que podía tocar, me refiero, cuando Sí. digo blues, digo porque tipo de música Había negra, clubes de jazz con gente muy buena. Ahí estaban los integrantes de los Shakers, que eran músicos de jazz Claro. y tocaban Fatoruso. en esos sitios, los Fatoruso, pero nosotros no entendíamos, eso era muy difícil. Claro. Pues los Shakers también fueron a Argentina, digamos, había esa Sí. rivalidad, Los aunque sea Shakers- generada por la prensa. Los Shakers nos abrieron camino, ellos fueron un año antes. Los hospedaron, ¿puede ser? No, eso no. Bueno, tenían un tocadiscos por lo menos. Sí, cuando fuimos a Buenos Aires ellos ya estaban instalados y les había ido muy bien y tenían su apartamento y nosotros vivíamos en una pensión, entonces íbamos al apartamento de los Shakers a escuchar discos porque tenían tocadiscos. Qué bueno. Y discos, me imagino también, Y- claro. sí, No, sí, en fin. Y en esos bailes tengo entendido que, bueno, que tenían todo tipo de reacción, digamos, de la gente. Bueno, yo en concreto lo que escuché por ahí es que les tiraban monedas. eso fue No en el buen sentido. En Argentina, no en el buen sentido. Eso fue en Argentina porque parece mentira, pero en aquella época era muy novedoso el rock y la gente no entendía, no estaba acostumbrada. Y entonces pues ya te digo, los espectáculos eran una típica Claro, orquesta de tango, exacto. una sonora, una orquesta tropical Claro, y sí. un grupo de raros. Exacto. Qué brutal. Y bueno, había detenciones, evidentemente, también, digamos, a lo mejor al acabar la actuación se podían ir. No, al acabar la actuación nunca nos pasó particularmente.
estando de noche en un parque o paseando en Argentina y después en Montevideo más, que se empezó a poner dura la represión y nos paraban, nos revisaban los estuches de las guitarras por si llevábamos armas. Juan María Bordaberry, ¿no? Sí, eso fue... El señor, digamos. En fin, sí, vamos a dejarlo ahí. Sí. Sí. En fin, y esa rivalidad, por eso yo es que soy muy fan en general, pero particularmente de los Beatles. Existía esa rivalidad, digamos, Shakers, aunque fuera creado por la prensa, digo. Bueno, los Shakers evidentemente sonaban a Beatles total, sí. Y ustedes sonaban a Rolling total. Sí, pues te estaba diciendo, los Shakers fueron a Buenos Aires un año antes y les fue muy bien, y eso nos abrió camino porque al cazatalento de la discográfica se le ocurrió la fórmula Grupo Uruguayo igual dólares y luego con los Mockers no fue así. pero por eso fuimos a Buenos Aires. Y en concreto fue porque este cazatalentos de la discográfica nos dio en una actuación de los Shakers, que los Shakers ya eran muy conocidos, se hicieron conocidos en Buenos Aires, vinieron a Montevideo puntualmente un par de veces y en una de esas actuaciones necesitaban un órgano que no tenían, entonces nos lo pidieron y le dijimos, bueno, si nos dejan tocar. Qué buena. Y digamos, tocaban previo. Sí, tocamos un par de canciones antes. Y ahí es donde volvió el tipo. Nuestras primeras versiones de los Rolling Stones y qué buena. Time is on my side y I just wanna make love to you, y ahí fue donde nos vio este hombre y nos dijo, bueno chicos, el año que viene a Buenos Aires. Y ahí nos pusimos a ensayar duro y... Como 8 horas al día por lo menos. Sí, con disciplina y bronca que faltara. Claro, como hay que ser, claro. Y, por ejemplo, a mí, Cano y los Bulldogs son de Uruguay también, ¿no? Sí. ¿Esos son contemporáneos? Porque nunca los termino de localizar, sí. La información es tan escasa. Sí, no llegaron a ser tan conocidos, pero eran muy buenos y sí muy buenos, contemporáneos. Sí. Ok, y te iba a preguntar también, no por ya de influencia, pero como eran, digamos, al mismo tiempo, por Ciro Fogliata, que digamos, para mí es un poco... Sí, Ciro Fogliata, el de los Gatos. El tecladista de los Gatos, sí. A Ciro lo conocí después ya, en España. Tampoco me acuerdo mucho, hace muchos años, ¿no? Claro. Pero hablando de los Shakers y los Mockers, grabábamos en el mismo estudio, entonces aparecíamos algunos en la sesión del otro y los otros en la sesión nuestra, y ellos eran muy buenos músicos, grandes músicos que venían del jazz y nosotros no, nosotros solo sabíamos eso. Exactamente. Y nos criticaban que no llevábamos bien el tiempo. Qué bueno. Pero bueno, con buen rollo, había amistad y ya te digo, los íbamos a visitar a su apartamento y siempre con buen rollo y hasta hoy. Qué bien. A mí hay una cosa que me parece increíble de los Mockers, los Shakers evidentemente también, pero los Mockers tienen unas letras con una serie de imágenes, digamos, con una, no te diría metafísica, pero hablando de una forma muy concreta, ¿no? Con un lenguaje casi te diría muy de calle, ¿no? Sí, políticamente incorrecto. Claro, exacto. Claro, se dicen cosas como muy in your face, ¿no? Digamos, muy directas y, digamos, como se hacía en la época, se podría hacer más posterior, pero hay mucha gente que digamos como que lo banaliza eso, no sé cómo explicarlo, banalizan a veces las letras como que no terminan de interpretar ese que ni siquiera es un mensaje oculto. Bueno, y ustedes cantando en inglés... No pretendíamos dar ningún mensaje, pero sí huir un poco... Un mensaje como lo que decían. Lo que pasa es que las letras de los Beatles de la primera época eran banales, sin duda. Claro.
y queríamos huir un poco de eso, y las letras de los Rolling Stones eran más canallas, más misóginas, y entonces pues tirábamos más por ese lado. Claro. Bueno, pero banales, lo de los Beatles banales es porque lo hacían de una forma como sistemática, ¿no? Sí, ellos querían... Claro, querían éxito. Para Querían conquistar a las chicas. Claro, es así, claro. Pero realmente cuando están hablando, eso, digamos, evidentemente en ese momento es así, pues lo dicen ellos así también, ¿no? Hoy en día también te lo dicen, no, es así. Pero hay, digamos, con esa cosa de que cuando se habla de la baby, ¿no? De la nena, ¿no? Digamos, es realmente le está hablando al interlocutor, ¿no? Hay muchas cosas como que cobran significados después. Bueno, al haber adoptado ese lenguaje. Luego, ¿no? Cada uno se lo interpreta. No, eso por supuesto. Se lo lleva a su mundo, no sé. Claro, pero digo, por ejemplo, te podría hablar, no sé, por nombrar a alguien, Spinetta o algo así, que, digamos, habiendo mamado de eso, lo transmiten después cuando hablan de nena, nene. Está hablando al otro, ¿no? Al que escucha la canción, digamos, no está hablando particularmente de amor, o de que te quiera conquistar o algo así, ¿no? Digamos. Pues ustedes tienen letras, por ejemplo, Make Up Your Mind, ¿no? Que es, digamos, tiene esa cosa de hablar del amor, sí. Pero también tiene como un, digamos, una letra... Make Up Your Mind es un rap, en realidad. Claro. Y las letras son simplemente un vehículo para cantar, y nos daba bastante igual. Claro. No pretendíamos dar ningún mensaje. Claro, no, pero no me refiero a que lo tuvieran, digamos, pero se traslada en el tiempo. Escribir unas letras que encajaran con la música, y fueran pasables sin más pretensiones. Tell me something new. Tremenda. Y particularmente en el sonido de la banda, yo veo como que siempre el teclado, digamos, lo arropa todo y está muy presente, ¿no? Incluso, digamos, hay temas que se sostienen. Bueno, yo tenía que buscarle mi hueco, si no. Claro. Pero si te fijas en el primer disco de los Mockers, sí. hay unas cuantas canciones que no tienen ningún teclado, que sí. solo tienen una armónica. La armónica. Y la armónica también la tocaste de una forma como súper puntual. O sea, suena, hay otras canciones como que las mantienen más ahí como de fondo y tal. Acá entra como un solo, te diría, ¿no? Como una cosa ahí muy marcada. Como contestando a la melodía de la voz, más bien. Eso fue porque cuando fuimos de Uruguay a Argentina nos quitaron el órgano en la aduana argentina. Sí. Como estaba tan lejos, ¿no? Para aprovechar. No, porque no se podía importar un piano, decía. Sí, claro. Era un órgano eléctrico. Sí. Y estuvimos como 6 meses sin el órgano hasta que la discográfica lo recuperó. Y en esa época compusimos unas cuantas canciones que a falta de teclado yo tocaba la armónica, intentando hacer el papel de teclado. Bueno, en lo que es, digamos, las notas del disco, sale que también tocas el clave, ¿no? Eso es mentira. Sí. Eso era... Intentábamos conseguir un sonido de clavicordio en una canción, y como no había en el estudio, pues a un piano de cola le pusimos... Un piano de cola tiene las cuerdas horizontales, entonces le pusimos colgando en cada cuerda un clip de oficina que vibraba, cimbraba, y hacía un poco... All the Time es la canción. Sí. Hacía un poco ese papel, el sonido. Pues su idea inicial era ponerle tachuelas. Sí, pero no nos dejaron. Qué absurdo. Qué malo. Sí. Bueno, pues mira, en esa canción el solo de clave, entre comillas, está hecho a medias entre Hugo Fattoruso, el de los Shakers, y yo. Wow. Sí. A propósito de la rivalidad. Sí, no, son cosas... Bueno, los Beatles y los Rolling también eran, digamos, de pasar a Wanna Be Your Man, en plan, bueno, chicos, si fue su primer número 1, o sea que... Sí. En fin. Y después aparecen juntos en el Rock and Roll Circus. Exacto, y están en todos lados. Sí. Yo también colaboraba puntualmente con los Shakers, escribía alguna letra o parte de la de Never Never. Ajá. Sí. Wow, no sabía.
No, en serio, no, eso sí que no lo sabía. Hay 3 temas en concreto que te quería hablar, porque, digamos, de nosotros, como que prefiero un poco que la gente busque el disco original y se meta, digamos, también a nadar. Pero hay 3 temas en concreto. Captain Grey, Sí. que no sé si será posterior Sí. o anterior. Es posterior. Es posterior. En esa época yo ya no estaba en los Mockers. Ah, ok. En esa época yo ya... volvimos a Montevideo después de estar un año en Buenos Aires, Sí. que no nos funcionaba la historia, y dejamos ahí a deber en el sitio donde comíamos, y en fin, volvimos a Montevideo y fuimos ahí una temporada, y yo me puse a estudiar ingeniería, lo dejé momentáneamente, y ellos volvieron a Buenos Aires, los otros 4, y grabaron esa canción, Capitán Grey. Por eso es tan distinta. Era ya otra época, era ya... Sí, como un medio más Beatles. Claro, yo le veo un rollo tipo Penny Lane. Sí, era la época más psicodélica, claro. y de... Con el sonido del barco primero. Sí, bueno, es anecdótico, pero tiene instrumentos de orquesta, claro. Metales y cuerdas, que no habíamos... No habíamos usado originalmente, pero en esa segunda época pues ya era la época de la psicodelia, y los discos de los Beatles o los Rolling Stones, de Penny Lane, por ejemplo, Magical Mystery Tour. Claro, ya venían cargados de psicodelia. Claro, y entonces pues... ¿Y Confusion? Y Confusion igual, es de la misma época. Es de otro sello, fue un single, ¿sí?, que salió a principios del 68 o algo así, y yo, ya te digo, yo ya no estaba en el grupo, pero seguíamos amigos. Escribí las letras de esas canciones, y después ya me integré en los Delfines en Uruguay, y no hicimos más cosas juntos. Claro, ¿y cuánto tiempo estuviste en los Delfines? Pues estuve hasta el año 70, que ya me fui por cuestiones políticas, claro, que no se podía estar, claro, en Montevideo. ¿Y con los Delfines llegaste a grabar? Sí, grabamos un LP. Ajá. Con un técnico muy bueno también, que nos había grabado anteriormente a los Mockers, y se acaba de reeditar además ese disco de los Delfines, y nos fue muy bien. Me compré mi primera moto con el dinero. Se fue mejor incluso. Sí. Ahí ya éramos un poquito más mayores. Ya teníamos 20 y algo. Hay un dato que me gusta mucho antes de seguir para adelante, que comentabas en un lugar que Polo imitaba muy bien a Gardel. Polo imitaba a todos, pero a Jagger, a Jagger, como a Lennon, como a Tom Jones, wow, como a Gardel. Él empezó de muy chico cantando corridos mexicanos y esas cosas, y sí, salía en la tele de niño. Qué bueno. Sí, por eso es súper... ¿En concursos, digamos? No, concursos, él solo... Él ya como artista, digamos. Sí. Wow. Sí, por eso es muy todoterreno. Yo es que soy muy gardeliano y te me tenía que preguntar eso. Sí, bueno, él te canta tango, ya te digo, y lo que se te ocurra. Lo que surge, que fuerte. Sí. Y entonces llega el momento en el que te vas, ¿no? Sí. Bueno, tiene Gardel el tema volver ahí, no sé por qué me vino, pero digamos, emigrás en un primer momento. Con la frente marchita. Exactamente, sí. Le pusieron la apóstrofe en el cartel de Liverpool. Sí. Los Mockers. Señal de cultura. Sí. Pero hay que ponerle alimentación, porque así no se oye.
Claro. Wow, ese sonido como... No sé cómo lo hace el hijo de puta. Baby está grabado con este teclado. Ajá, ajá. Falta una cuerda. Ahí sí se nota, sí que se nota ahí. El... King. Claro. Mira, eso es donde falta la cuerda. Claro. Claro. Un sonido. Es como Chuck Berry y Little Richard, ¿no? O sea, digamos, tocando al mismo tiempo, ¿no? Como haciendo esa cosa. Qué extraño. Digamos que Richard emigró a Alemania con las mejores intenciones de reformarme y de estudiar. Sentar la cabeza. Estudié ingeniería de sonido, acabé también, pero ya no me dediqué tampoco. Lo que pasa es que en Alemania caí en la época de los grandes festivales y me había cortado el pelo, pero después me creció más que nunca. Claro, Pero, claro. y la Ahí verdad- tengo entendido que he visto un montón de gente. ¿Puede ser? Sí, en los festivales, pues te digo, llegué a ver a Jimi Hendrix en su último concierto en el año 70 y mucha gente, y Deep Purple, Ajá. y Santana, Claro. muchos, Sí, los pero- grandes festivales que hubo en Europa después de Woodstock. Claro, exacto, sí, eso te iba a nombrar, que prácticamente de Santana, todos, Sí, claro, llegarían y aparte llegaban calentitos en ese momento, claro. sí, Digamos, sí. tal cual. Así que una buena época para reformarse y dejar Sí. la música. Porque tengo entendido que Beto murió en un accidente, ¿puede ser? Beto murió, yo ya estaba en Alemania y las mujeres ya se habían separado, pero él tuvo un accidente con su moto y murió, o sea, después Claro. de los Mockers. Y los otros también fueron emigrando, ¿no? No sé si más tarde... Y los otros fueron emigrando, sí, excepto Jorge, el guitarrista, que se quedó en Argentina, se casó con su novia de la época de los Mockers y sigue ahí, ya es padre, abuelo, Wow. y los demás emigraron por los... Julio vino a España entonces. Julio vino a España y sigue, vive en Lanzarote, en las Islas Canarias. Polo vive actualmente en Suiza. Ahora había emigrado primero a Alemania, estuvo tocando ahí, cantando con una orquesta y sigue ahí en Suiza con, No, pues es, con su Heidi. Claro. Bueno, entonces vos estabas en Alemania, instalado, estudiaste 6 años, ¿no? Sí, De ingeniería de sonido. estuve 6 años, del curso eran 4. Ok. Sí. Me pasaron mal arriba. Uh, No, pero sí que hay un dato que me llamó mucho la atención cuando me enteré, lo de que casi tocas en Kraftwerk, ¿puede ser? sí, pero no quise. Sí. Y Kraftwerk se formaron en Düsseldorf, donde yo estaba estudiando y buscaban un integrante más y fui a unos ensayos y no me cayeron bien ni me gustó la música y no volví. Claro. Final Estaban de- sí. final de la Exacto, historia. bueno, sí, ningún problema. Pues yo lo que vi que te parecieron demasiado aristócratas. Sí, eran eso. Sí, no, sí, lo siguen siendo. Creo que leí el libro de Wolfgang, no sé si ya estaría Wolfgang en la banda en ese momento, Wolfgang Flür, el baterista, bueno, percusionista, realmente la
la batería electrónica la inventó él, al menos la que llevaban ahí, y en principio después Sí. él se lamenta de que no lo patentó, bueno, que lo terminaron patentando para la banda, ¿no? En fin. Pero no era mi estilo, Claro. evidentemente. Claro. Pero ¿y cómo llegaste ahí? Eso es lo que a mí me llama la atención, es cómo llegaste, ¿por un contacto, por un amigo? No me acuerdo. ¿Por Eso curiosidad? era, bueno, tú estás en una ciudad, en la movida, y conoces gente, y que hay un grupo que se está formando, que ensayan ahí, Claro. y vas. Claro, porque sí que primero eran más, digamos, percusivos, ¿no? Por decirlo de una forma, no tan electrónicos. No. Cuando llegaste vos ahí era como, ¿qué es esto? Era otra cosa. Sí, totalmente, brutal. No, este me recuerda, por ejemplo, hay una anécdota que Papo se supone que casi llega a estar en Motorhead. Es otra de estas historias, digamos, Sí. que se explican realmente de una forma, como acabas de decir, muy simple, ¿no? Evidentemente. Pero sí que estando, digamos, por ahí, llegó a estar ensayando también, ¿no? Sí, son anécdotas llamativas, pero Sí, no, que la no historia, pasan de- exactamente, no de pasa ser nada. anécdotas. Claro, qué fuerte. Y entonces, digamos, ¿cómo es que te venís de Alemania para España? Digamos, Porque acabé la carrera y no quise entrar a trabajar en una empresa, Ujú. y además me había politizado bastante, sobre todo a raíz del golpe en Chile, que eso fue el año 73. Claro. Yo me fui de Uruguay en el año 70 y no me daba cuenta de lo que pasaba. Pero El 11 de septiembre. ya después, estando en Alemania, me interesó y hacía cosas con grupos de allí, grupos políticos. Claro. Y uno de ellos me mandaron a España, porque yo hablaba español, a entrevistar lo que pasaba en ese momento, que ya era después de la revolución de los claveles en Portugal, a mediados de los 70, que se caía la dictadura en España. Hubo mucho movimiento popular de barrios, de obreros, huelgas, y yo venía a documentar eso, y me fui quedando en España porque me gustó más que Claro. la comida. Sí, perfecto. Y acabé quedándome en España. Tengo entendido que fuiste al festival de Canal Rock. Sí, fui justamente a vender bebidas para el grupo trotskista que integraba yo. Y ahí vi a los Tequila. Sí. Eso fue como el año 77. Sí, 76 creo, sí. Sí, Bueno, por 76, ahí. 77, Por ahí. 78, sí. Bueno, yo estaba retirado de la Claro. música, y los vi y pensé, bueno, esto es lo que yo sé hacer. Y ahí empecé otra vez a buscar gente para seguir tocando. ¿Y ya te acabas de instalar o viniste después de ver a Tequila, digamos? ¿O ya estabas en España? Estaba Ya en España, estabas. sí. Ah, pues te instalaste primero en Barcelona. Sí, en esa época yo vivía en Barcelona. Yo lo que me llama la atención es cómo, digamos, que fue a través de Tequila que llegaste digamos, a establecerte como, bueno, que creaste la banda de Sergio Makarov, ¿no? Bueno, indirectamente. No, te pidió que buscaras músicos, ¿no? Él te conocía de los Mockers. Sí, me lo presentaron, y justo acababa de sacar un single que le fue muy bien. Sí, Explorador Celeste. Sí, y buscaba músicos, y yo había estado intentando formar una banda, pero como no había funcionamiento, Claro. no conseguía. Infraestructura, No había ningún proyecto real, entonces no conseguía reunir gente. Entonces Makarov fue un poco el vehículo para reunir una banda. Uh-huh. Y
Y esa banda después se convirtió en Los Rápidos, pero Claro. originalmente era la banda de acompañamiento de Sergio Makarov, Sí. con Manolo García a la batería, Sí, sí, sí. Antonio Fidel, que después siguió Ajá. con Los Rápidos, Los Burros y El Último de la Fila, Ujú. al bajo, Sí. y José Luis Pérez, guitarrista, y estuvimos como un año con Sergio Makarov, fuimos al Festival de Benidorm Sí, y esas ahí. coses. El single te tenía que haber traído. Yo sabía, estaba buscando qué disco. Pero vos llegaste a grabar en ese Claro. disco. Wow. Claro, no, en el Explorador Celeste no. No, nena, ¿dónde estás? Sí, sí. Eso sí, fue un LP que grabamos con la formación que te digo, Ajá, ajá. Manuel García a la Wow. batería. Sí, Y, sí, sí. y después ya los que damos la banda de acompañamiento empezamos a sacar nuestro propio repertorio Ujú. y empezamos a actuar primero como teloneros de Manolo. O sea, compartíamos ese escenario y Manolo Claro. saltó de la batería a frontman, digamos, buscamos otra batería. La rompió. Y sí, bueno, en ese momento todavía no, porque Los Rápidos no. No, pero me refiero a que él, ¿no? Que tenía una personalidad ya bastante fuerte, ¿no? Llamativa, digamos. Sí, sí, Como sí, cantaba como bien líder, ¿no? y sí, y sabe organizar claro. Sí, lo he visto. las cosas. Lo comprobé. Y muy buen tipo. Sí. Entonces, con Los Rápidos estuvieron un par de años. Sí, ¿Grabaron también? Sí, grabamos un disco y en realidad grabamos otro, pero el otro no salió nunca. Luego ya Es el que ha salido ahora. ¿No? Hace poco. No, eso, lo que salió ahora es como un regrabado, ¿no? Sí, no. Son varios discos que está. El disco original del Sí. año 80 Ujú. y otro segundo disco grabado ahora, hace 2 años, Claro. nuevo. Sí, pero son las canciones, digamos, que tenían para el segundo. Casi todas, sí, mayormente. Sí. Y entonces, digamos, ¿qué pasó? ¿Los Rápidos se deshizo? Los ¿Eso Rápidos se hicieron Los Burros? Sí, y yo me fui a Madrid Ujú. y entré a tocar primero con Nacha Pop, estuve Ujú. como un año y grabamos un disco juntos, Más números, otras más letras. números, otras letras y otro maxi single que era de 12º, año 84 más o menos. Ujú. Y después me dio por intentar hacer otra banda estilo Mockers, un poco que fueran Los Nativos. De nativos, ¿no? De Nativos. Sí, es como al revés. Sí. Eso fue como el 85. Y nada, grabamos un maxi single, 4 canciones, Ujú. pero no nos gustó la producción. Que era de Paul Collins, ¿no? Sí, lo produjo Paul Collins, pero muy autoritario y muy en otro estilo, muy con Un la sonido batería demasiado limpio, ¿no? sampleada Terrible. y no nos identificamos para nada con ese disco. Se deshizo el grupo, el cantante Jimmy se fue a Estados Unidos Ujú. y yo entré en Gabinete Caligari. Sí. Me fui de nativos y entré en Gabinete Caligari, digamos, como... Bueno, fue un poco a la vez, porque el teclista de Gabinete Caligari en aquel momento, Frank López, era el teclista de Los Pistones, y Los Pistones en ese momento estaban funcionando más que Gabinete Caligari, que empezaban, digamos. Y entonces no podía Frank con las fechas de los dos grupos y yo entré primero como suplente de Frank y después ya llegó un momento que él tuvo que optar entre Pistones y Gabinete y optó por Pistones y yo me quedé ya fijo en Gabinete Caligari, pero una época que tocaba con Nativos y Gabinete a la vez. O sea, no el mismo día, claro, No, claro, sí. pero Podía ser el mismo día, pero no al mismo no, tiempo, digamos. imposible. en esa época. Okay. Y concretamente, me puse la camiseta de la Corazón Potenkin a propósito,
porque yo particularmente me gusta mucho la película. Sí, Y yo cuando vine de Argentina fue de las primeras bandas que conocí, o sea, digamos, tenía Camino Soria y sí, grababa en cassette evidentemente, pero no podía comprarme discos. sí, Camino Soria y privado, digamos. Lo primero que me llamó la atención fue el nombre, ¿no? sí, Evidentemente en ese momento ya no tenías nada que ver porque el grupo ya estaba formado. sí, Pero bueno, ya venía por ahí, digamos, las pistas desde el nombre, todo el tema del post-punk, digamos, ¿no? Que son etiquetas al final, pero concretamente ellos siempre nombraban a The Cure, que es particularmente mi banda favorita, así que sí. todo tiene algún tipo de conexión. ¿Cómo, digamos, cómo llegaste a la banda? Pues mira, por instrumentos, Uh-huh. porque me pidieron, o sea, yo había grabado con Nacha Pop en el mismo estudio donde después grabaron Gabinete Caligari, Uh-huh. y había grabado con mi Gordon Hammond y su Leslie, que es el amplificador especial Sí, sí. de los Gordon Hammond, que los altavoces van girando, Sí, y brutal. Y entonces Gabinete Caligari, que él quería ese instrumento para una grabación suya, y me lo pidieron, me lo alquilaron por intermedio del técnico del estudio, que le dijo, yo conozco un tal Esteban que tiene eso, y lo fueron a buscar, lo llevamos entre 4 porque eso pesa mucho. Sí. Y así los conocí, y después ya para el siguiente disco pues toqué 2 o 3 canciones. Uh-huh. El disco de Calor del Amor en un Bar. Claro. Y O sea que en ese ya estabas. Como ahí teclista por lo menos, claro. Sí, o sea, digamos, estaba como a media con Frank, el teclista de los Pistones. Claro, exacto, estaba como suplente, ¿no? Como un equipo de fútbol, digamos, Sí, a tiempo parcial. El nuevo. Claro. Sí, siempre uno cuando llega es el nuevo, puede estar siendo el nuevo toda la vida también. Hay gente que le pasa, bueno, a mí me ha pasado. Bueno, teníamos un músico en Gabinete Caligari que le llamamos el niño. Ahora tiene pelo blanco, pero le seguimos llamando el niño. Claro, eso sí, son cosas que se quedan. Y bueno, entonces un poco ya te introdujiste como cuarto miembro, ¿no? Sí, luego... Que no salieras en las fotos o no, digamos, fue Exacto. el cónclave de la banda, ¿no? El disco siguiente, que fue Camino Soria, ese ya lo compusimos entre los 4, y con mucho tiempo de por medio, porque coincidió que ellos estaban cambiando de sello, su manera negociando con el sello anterior que era Dro y el nuevo que era EMI. Bueno, musicalmente nos vino muy bien porque nos dio tiempo a preparar bien las canciones. Se nota. Y sí, se nota. Sí. Y acabó siendo Camino Soria, y ya ahí ya tengo parte en las canciones, y de ahí en adelante. Se nota también, no por nada, pero se nota que es lo que te decía también de algunos temas de los Mockers, que el teclado está como siempre presente, ¿no? Sí. Como te diría, como de base incluso, ¿no? Es que es difícil ser teclista en un grupo de guitarra. Claro. Hay que abrirse camino para encontrar un hueco que sume y no... y tampoco... y no ensucie. Exactamente. Yo lo que leí, pues acaba de reeditar, ¿no? Sí. Camino Soria. Sí, Leí en una entrevista que Di Clavo lo definía como la cima creativa. sí, yo creo que Jaime Urrutia también. Uh-huh. Sí, O sea, es el top, digamos, y las canciones tienen eso mismo que te comentaba de los significados. tiene muy buenas letras. Tiene unas letras increíbles. Sí. Increíbles. O sea, ya tenían un bagaje, digamos, históricamente, seduce por las letras, ¿no? Sí, O sea, digamos, de haber pasado unas cuantas, me imagino. sí, fue una época que a Jaime el cantante le había dejado su novia, entonces tiene unas letras La sombra de la tristeza. muy sentidas, sí. Sí, muy buenas. Sarabá.
Mejor Sarabá. Sí. Sí, tremendo. Entonces, bueno, después seguiste todo el tiempo, digamos, como cuarto miembro hasta que se deshizo la banda, digamos. No, yo me fui antes. Uh-huh. Todavía hay un último disco de Gabinete Caligari que se llama Subir la Música, que yo no... Ah, ahí no estabas, en Gabinetísimo sí. En Gabinetísimo sí. Okay. Sí, sí. Y, digamos, en el momento en el que... Bueno, vos habías estado, digamos, Barcelona, te habías ido a Madrid. Sí, y, digamos, en Madrid. En ese momento fue que te viniste para Valencia, ¿fue más tarde? Sí, en ese momento, todavía estando en Gabinete Caligari, mucho antes de Gabinetísimo. Eso fue en la época de 100.000 vueltas, como el tercer disco que grabamos juntos, porque conocí una chica en una gira de Gabinete Caligari que vivía aquí en Valencia, y como yo soy medio apátrida, no... Sí, sos de cualquier lugar, como los gatos. Sí, pues me vine a vivir a Valencia y ya el año como 97, 98 lo dejé y me puse a trabajar en un estudio de grabación aquí en Valencia. Y mantuve amistad con Jaime Urrutia, el cantante de Gabinete Caligari, y en un momento dado empezamos a trabajar juntos para hacer un disco de él en solitario, y seguimos desde el año 2000, 2002. Qué bueno. O sea, con él, sí, digamos, preparás las canciones desde el germen, ¿no? O sea... Sí, componemos aquí en mi estudio y tenemos una gran amistad y mucho camino recorrido juntos, claro. Claro. Hicimos un vídeo de estas canciones, de una de estas canciones nuevas en YouTube. Con eso nada más. Eso lo alquilamos para la actuación de los Beatles en las ventas en Madrid en el año 65 y me lo quedé quedando. Y lo usamos, Justamente con Jaime Urrutia grabamos una guitarra con ese efecto. El eco que se oye es eso. Claro. Es el efecto solo, sin la guitarra. Claro. Yo particularmente te tengo que confesar que te conocí el tiempo por ese vídeo que tenés una foto ahí. Ah, sí. Porque al ver el vídeo, en parte evidentemente por Jaime, ¿no? También me gusta ver El Silencio, no quiso evidentemente, pero lo que más me llamó la atención fue Andrés Calamaro, claro, sí. Digo, bueno. Y fue nada más empezar a ver el vídeo, te lo digo tal cual, cómo destaca el teclista. Yo no sabía quién eras, te lo digo así, claro. Y me daba la impresión de que, bueno, evidentemente los otros que te voy a decir, ¿no? Que dice Martín, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Sí. Al bajista de los Pistones. Ah, claro. Sí. Claro. Es que lo volví a ver y me sonaba la cara mucho, pero... Sí. O sea, te digo, buscar la información y no... ¿Sabes? O te lo dicen, no lo conoces, Gran o mal. amigo mío también. Vivíamos juntos, compartíamos piso en Madrid con Ambite. Wow. Bueno, y el baterista era baterista de... El baterista era baterista de los Rodríguez. Y de otras bandas también, ¿no? Sí, no sé, pero para mí era el baterista de los Rodríguez, que me encantaba. Y cuando lo tuvimos a mano lo fichamos rápidamente para la banda de Jaime Urrutia. ¿En ese momento ya se llamaban Los Corsarios, no? Pues se le puso
paulatinamente. Se le puso ese nombre en ese momento cuando se formó la banda, con Germán Ambite y Guille. Guille Martín. Entonces, vos con Jaime te dedicas a, digamos, a coescribir, me imagino que ¿él hace todas las letras o vos también metes algo? No, él hace todas las letras. Pero vos haces, digamos, todo lo que es la música, la coescribís con él, la arreglás, digamos. Sí, él viene con una idea primigenia grabada en el móvil y entonces aquí construimos un poco la estructura y los arreglos. Pero tengo entendido que él, digamos, trabaja de una forma como más intuitiva y vos tendés a, digamos, arreglarlo en ese sentido, ¿no? Digamos, arreglarlo. Sí, arreglarlo. No es que no haya nada que arreglar, pero... O desarreglarlo, ¿no? Claro, no, exacto. ¿No? Claro, vestir esa idea primitiva con un acompañamiento que sume y que le dé vida, ¿no? Que no reste, en todo caso. Bueno, si hay que restar, se resta, ¿no? Pero, muy bien. Pues ya te digo, yo te conocí ahí porque te vi como una estrella más, ¿no? No sabía, sí, ¿no? Una estrella más, por decirlo de alguna forma. Pero conociendo más o menos un poco, localizando más o menos a todos, me llamaba la atención como vos también levantabas las manos y estabas totalmente on time, ¿no? Digamos, on your side. En esa canción hay unos arreglos de cuerda que los escribí yo, que salen ahí unas chicas... Sí, eso lo había supuesto. Haciendo el playback. Claro. Porque esta fue una versión especial, digamos, pues hay una versión normal del tema. Sí, normal, pero el acompañamiento es el mismo, claro. Idéntico, simplemente que se agregan las voces de Calamaro, Bumburi y Loquillo. Claro, ustedes sí, está claro. Buenísimo. Bueno, entonces ahí ya llegamos más o menos prácticamente paralelo al siglo XXI. Sí, sí, evidentemente, ya estamos en el siglo XXI por suerte. pero después voy a hacer un plano de 25 watts, sí. Que es una película, bueno, acá se hicieron conocidos con Whisky. Sí, es una película de unos realizadores uruguayos. Sí, Stoll y Rebel. Sí, que sin conocernos a los Mockers les dio por usar unas canciones del primer disco de los Mockers para la película. Ajá. Sin contactarlos ni nada, claro. O sea, no sabrían. No nos conocían, pero por lo visto conocían las canciones o alguien se lo sopló y entonces contactaron con el que había sido el manager de los Mockers en Montevideo, que conservaba el LP original y ese disco es el que sale en una secuencia de la película muy cinematográfica. Sí, la que da vueltas, ¿no? Sí. Es como que es como el ojo del vinilo, digamos. Una cosa un poco. Sí. Es brutal eso. Y eso nos relanzó un poco a los Mockers, o por lo menos anímicamente nos estimuló para volver a juntarnos y hicimos una reunión en Montevideo en el año 2008 y grabamos un disco más, medio disco en realidad. Sí. Y una de las canciones es un homenaje a la película 25 watts. ¿Cuál? 25 watts. Ah, vale, ok. ese no lo conseguí todavía, pero no. Sí, es un disco que se llama Do It Again. Do It Again, que de un lado tiene canciones nuevas originales y del otro lado tiene canciones antiguas.
¿Cómo suena? Eso sí que es brutal. Sí. Y esto es lo último de los Mockers, acabado de salir. Es un EP de vinilo de 4 canciones Son silly songs. nuevas. Wow. Son 3 originales y una versión de un grupo uruguayo, Ajá. Silverados se llamaba, ya no existe. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué tema Que- es? ¿Perdón? pues el primero, Iron Care. Se llama igual que de Ramones también. Qué bueno. Sí, Bueno, no sé. hay muchas canciones que se llaman igual. Sí, no, evidentemente. Maybe sí. también hay otra. Claro. Bueno, Maybe Someday también. Sí. She's Mine. Wanna Believe también. Es un título muy ramoniano. Bueno, hemos tenido un pequeño salto temporal provocado por por el tiempo. Una ruptura del continuo Exacto. espacio-tiempo. Exactamente. Hemos viajado nuevamente hasta el presente con el nuevo disco de los Mockers. Es un EP que habrá que echarlo a rodar. Sí, tengo que llevarlo a las tiendas, todavía no está. Es una exclusiva total. Sí, Bueno, en fin. Nada, lo que tiene que hacer la gente es ir corriendo entonces a las tiendas cuando ya haya sido, no antes. sí. Buenísimo. Preferiblemente. Sí, si van también, mejor, que vayan y pregunten, ¿no? Bueno, no sé si Sí, algo... La misma tienda donde compraste ese, Seguro que lo el tiene, EP, ¿no? lo voy a llevar. Sí. Bien, entonces ahí es donde lo voy a conseguir. Sí. Nada, no sé si algo en ese pequeño lapsus espacio-temporal se habrá perdido algo, pero estábamos hablando de 25 watts, de esa secuencia, digamos, de Sí, la cámara circular. Muy cinematográfico. Claro, Sí. que es como el ojo del vinilo, ¿no? Que es como que echar, digamos, a rodar el disco y Sí. graba la habitación así. Bueno, pues dándole la vuelta, otra vuelta a la rosca Sí. de la vida, pues esa canción el que sale en esa secuencia de la película 25 watts, luego la incorporamos a una canción nueva que la llamamos 25 watts en homenaje a uno de los realizadores de la película. Sí. Y en el final, bueno, en la segunda mitad de la canción, hacemos una nueva versión de la canción que sale en la película, que es una de las antiguas, con otro aire completamente distinto. Qué bueno. Sí. Así vamos complicando la historia. Sí, claro. Hasta la sí. saciedad y más. Exactamente. Que bueno, me estaba fijando aquí que pone Jaime Urrutia Hand Claps. Sí. De palmas, claro. Sí, palmas. Qué ¿no? bueno, claro, que no falte, ¿no? Evidentemente. Sí. Qué bueno. Sí, Ese grabado aquí. Jorge también. Luego, si quieres, haces unas tomas ahí. Sí. En la y las pecera. metemos. Muy bien. Pues nada, no sé si habrá quedado algo por el camino. Sí que hablamos de cómo se habían reeditado, digamos, desde los 80. Porque esto ya lo hemos hablado, amigos, ahora lo repetimos, pero por insistir, que no falte, se empezaba a reeditar, digamos, el disco de los Mockers desde Sí. los 80. Sí, desde finales de los 80, 87, 88, se reeditó en España, también en Suecia en esa época, y después en los años 90 se reeditó Sí. el que tienes ahí en Estados Unidos, el Get Hip. Get Hip, y después se reeditó en España en el sello Munster, ya en 2000 y Pero algo. también con color de leopardo. No, psicodélico. vinilo negro, pero la tapa es roja. Sí, eso sí que me suena. Y Tiene los temas perdidos, digamos, ¿no? sí, hay algunos temas más que fueron apareciendo recientemente, entre comillas, y después en
estamos editando también una reedición facsímil del original, con todas las tonterías de la contratapa y, sí. y los 12 temas del disco original. Qué bueno. O sea, tal cual salió, digamos, en el mismo orden. Sí. Bien. Eso es lo mejor, ¿no? Porque así se ve tal cual como se había ordenado, digamos, aunque después se desordene un poco. Bueno, qué bien. Sí, en general salen siempre el mismo orden en todas las revisiones. Bien, bueno saberlo porque es una de las cosas que más me preguntaba, digo, ¿estará en el mismo orden esto como estaba? O porque yo sí que había visto que había metido uno de los últimos temas lo había metido al principio. Más o menos, ¿no? sí. Sí, o sea, las canciones originales están seguidas del 4 al 9 y del 10 al 15. O sea, Painted Black también salió como single eso. No salió no llegó ni a salir. En su momento no. Eso iba para un segundo disco que no salió en su momento y entonces pues se recupera aquí en estas reediciones. Pero sí que había visto que la habían tocado en televisión, por ejemplo. Sí, la tocamos mucho, por eso la grabamos. Claro. La usamos para acabar los shows y además una versión más acelerada que el original. Sí, es increíble. A mí fue, digamos, la primera vez que lo escuché directamente fue lo que más me llamó la atención, porque evidentemente era la canción. Yo es que escucho todo el disco físico, entonces no fue hasta que lo conseguí que lo puse y me metí, digamos, ¿no? en el universo, ¿no? Pero es una versión muy fidedigna y al mismo tiempo así, ¿no? Muy personal también, ¿no? Un poquito, sí. En fin, bueno, pues nada, vamos a terminar aquí. Esa canción, mira, un detalle, en la canción original hay seguramente un sitar hindú y como no teníamos, pues está tocada con una guitarra eléctrica normal, pero las cuerdas golpeadas con un mechero sipo de metal, plin, 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 plin. Como púa, digamos. Como púa no, porque no está tocado estilo púa, sino golpeado. Claro, exacto. Golpeando las cuerdas. Wow. Si es que de cuerdas soy un inepto, por eso te preguntamos. En fin. Bueno, Esteban, te agradezco que estés en MDM y nada. Un placer. Y para mí un honor, trato de decir por tópico que sea, bueno, poder hablar de todo esto, básicamente. Bueno. Yo te digo, sinceramente lo que me quedo es, no es que me quede con el disco, no te lo voy a robar, pero me quedo con los Mockers año 2018. Sí, por supuesto. Quiero decir que me parece increíble, digamos, en el sentido estricto de la palabra y al mismo tiempo súper verídico, ¿no? No sé cómo explicarlo. Me parece brutal poder tener ese disco en la mano. Lo pesado que genial. son esos tipos haciendo lo mismo 50 No, años no después. tanto. Sí, no, pero es el hecho de ir para adelante, ¿no? Sí. Vivir el presente, digamos, ¿no? Y Sí. digamos, en esos surcos de la vida, ¿no? Como es el impulso. Hacer lo que se pueda. Exactamente, lo que se puede y lo que se quiere, sobre todo lo primero, ¿no? Sí. Con lo que se quiere, hacer lo que se puede. En fin, muy bien, pues entonces vamos a terminar aquí. Muchas gracias, amigos. Un placer.